El Triángulo de los Toltecas. 2. Cholula Tolteca. Bienvenidos nuevamente al Triángulo de los Toltecas. México es un país mágico de historia milenaria y grandes civilizaciones que fueron las más avanzadas de su tiempo. Hoy viajaremos a la Gran Pirámide de Cholula, una majestuosa construcción tolteca que nos deja estupefactos por su trascendencia para la historia de la humanidad y sus colosales dimensiones. La mayor parte de la Gran Pirámide de Cholula se encuentra sepultada, no solo bajo toneladas de barro y un bosque de árboles, sino abajo del suelo de la ciudad misma. Mientras la Gran Pirámide es atravesada por kilómetros de túneles, cámaras y pasadizos secretos que fueron celosos guardianes de secretos y rituales inaccesibles para los mortales, además de representar la entrada a Mictlán, el lugar de los muertos. Como relataron los anales de Cuautitlán, vayamos al conocimiento con flores y canto, in Xochitl, in Cuicatl, y a admirar las formas de quienes con un corazón endiosado, Oyolteotl, se convirtieron en los artistas que enseñaron a mentir al barro y a las piedras y al amate, para revivirnos la historia con su arte y códices, con el alma de los dioses en sus manos, impregnando con el arte divino a la materia, para hacer cobrar vida a sus extraordinarios símbolos milenarios. Retornemos como niños curiosos a los misterios y a la historia prehispánica de la Gran Pirámide de Cholula, que sin equivalente es la mayor pirámide del planeta, de la que se pueden contar su historia, así como sus tradiciones y leyendas. A esta pirámide se le ha llamado la Babel de América, y como se ha encontrado en una triangulación perfecta y milenaria, se trata del vértice oriental del Triángulo de los Toltecas. En náhuatl se le llama Tlamachigualtepetl, o cerro hecho a mano. Hace unos 2000 años empezó el periodo clásico y en el México antiguo se adoraba a Quetzalcóatl, considerado dios de la sabiduría, y quien según la antigua leyenda fue el padre y maestro del pueblo tolteca. Así empezó el horizonte clásico, y algo extraordinario ocurrió ahí. Durante casi 1000 años reinó la paz en el Triángulo de los Toltecas, y la igualdad, la justicia y libertad, cuya perfección es inalcanzable, quedaron como pilares de la conducta y sabiduría, y sembrados por Quetzalcóatl, el primer rey que asumió el papel del dios de la sabiduría y creador de la humanidad, también considerado como Venus y dios del viento. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, el dios encarnado en hombre, era el único dios que no reclamaba sacrificio ni sangre humana, como Tlaloc, el dios de la lluvia, o Huitzilopochtli, el sol y dios de la guerra. E incluso el señor de la noche, el gemelo oscuro de Quetzalcóatl, el dios de Tezcatlipoca. Así, Quetzalcóatl, el dios de la sabiduría, según las viejas leyendas, encarnó en un sabio rey tolteca, quien les enseñó a construir grandes pirámides y a comprender las matemáticas, el cero y los astros, a medir el tiempo y distancia con las estrellas. Les dio el maíz divino, la planta que alimentaría a su pueblo, y también les enseñó a cultivarlo y los secretos de la agricultura. Así, un día que pudo ser 2 o más siglos antes de nuestra era, surgió en Mesoamérica el extraordinario pueblo tolteca, descendiente de olmecas
y fueron ellos los poderosos y sorprendentes constructores de las ciudades más pobladas, éticas y poderosas de su tiempo. Así nacieron Cuicuilco, Cholula, Teotihuacán y Quetzalcoatlitlán, reinando la paz durante 1000 años. Sin lugar a dudas, en la historia que se conserva, este ha sido el mejor ejemplo conocido de una gran sociedad en la que aparentemente todos eran iguales y se buscaba el beneficio común con el conocimiento, así como con el trabajo comunitario y los recursos naturales. Ser tolteca era una preparación profesional en el Calmecac, la escuela superior. Así, en esa época, quienes se transformaban en toltecas lograban el mayor grado de sabiduría y adquirían los más amplios conocimientos de los números y las estrellas, conociendo el cero y las fracciones algebraicas e imaginarias. Medían ángulos con precisión y localizaban lugares exactos a grandes distancias. Los toltecas debían aplicar esa sabiduría en el bien pensar y en el bien actuar, ya que ninguna otra cultura del mundo se equiparaba en conocimientos matemáticos, agrícolas, ingenieriles y astronómicos con los toltecas. Quetzalcóatl destapó los sellos del conocimiento y los toltecas se hicieron expertos en altas matemáticas, ingeniería, astronomía y demás ciencias como ningún otro pueblo, incluyendo a los romanos en la contraparte del mundo. Así, ninguna otra civilización de su tiempo pudo ser tan sabia o justa como la tolteca. Esta fue, durante casi 1000 años, la forma de pensar, construir y actuar del pueblo tolteca. Una civilización utópica, anterior a las utopías sociales de Moro o Marx y posterior a la legendaria Atlántida de Platón, que sin lugar a dudas había nacido como un concepto idealizado de sociedad, en las profundas reflexiones de los grandes sabios de la antigüedad. La gran pirámide de Cholula se encuentra cubierta de tierra. Además, vergonzosa pero desapasionadamente, la cubren 8 manzanas completas o bloques de edificios, casas, terrenos de siembra, comercios e incluso parte del centro y zócalo de la actual ciudad de Cholula. Sin embargo, sobresale una buena parte de su cima y sobre ella, bajo el sometimiento de la Iglesia y los conquistadores, construyeron los indígenas de mediados del siglo XVII a la Iglesia de los Remedios, que actualmente visitan los feligreses que suben a la cima de la pirámide, desde donde se puede ver la milenaria ciudad de Cholula y una parte del valle de Puebla y Tlaxcala. La Gran Pirámide de Cholula no solamente es la pirámide parcialmente descubierta más grande del continente americano, sino que durante 2000 años, cuando menos, se le agregaron capas y capas, haciéndola cada vez más grande y compleja. Es atravesada por debajo de ella por kilómetros de pasadizos que ocuparon para transitar y ocultar otros pasadizos secretos en que guardaban sus grandes tesoros religiosos. Además, según se cuenta, existe al menos un laberinto oculto al público. Esta gran pirámide cuenta centenares de historias y leyendas. Ahí vivió en el año 1000 de nuestra era el último Quetzalcóatl, de nombre Seacatl Topiltzin-Quetzalcóatl, fundador de Tula, después de regresar de Chichén Itzá, donde también se le honró como Kukulcán o Quetzalcóatl Maya. En esa etapa se construyó en honor de Quetzalcóatl la última de las capas que, como una cebolla gigantesca, hicieron las manos indígenas al cerro hecho a mano a través de los siglos. Sin duda,
es la mayor pirámide del planeta de la que se puede contar una historia completa, y también es la pirámide que ha sido habitada alrededor y encima de ella durante más tiempo en la historia de la humanidad, al menos durante 2000 años. Se ha perdido una parte de su historia en la continuidad del tiempo al ser abandonada durante una gran catástrofe que diera origen a la leyenda de que un día, hace mucho tiempo, la gran pirámide de Cholula fue destruida por querer alcanzar las nubes. A esta gran pirámide, los grupos de estudiosos de arqueología más osados la conocen como la Babel de América. Y algunos consideran que la gran pirámide de Cholula fue la Babel bíblica. Su gran volumen, de 4,5 millones de metros cúbicos, son casi el doble de los 2,5 millones de metros cúbicos, que es el volumen de la gran pirámide de Keops en Egipto. En Cholula existe de todo, incluyendo avistamientos de ovnis, lo que puede sugerir a las mentes más abiertas la posibilidad de alguna forma de contacto con extraterrestres en la antigüedad. Desde Cholula y sus alrededores, algunos medios informativos acreditados han podido detectar y filmar con cierta frecuencia objetos voladores no identificados sobrevolando la ciudad o entrando y saliendo del cráter del volcán Popocatépetl. E incluso antes de desaparecer misteriosamente, estuvieron expuestos este par de cráneos durante muchos años. Algunos anatomistas sospecharon que no eran humanos. Sí, estuvieron expuestos, pero no existen muchas fotografías de estos cráneos. Eran pequeños, extraños, y quizá deformados por una costumbre ancestral o algún padecimiento clínico y genético como la hidrocefalia. Sin embargo, resultaban sospechosos. Sí, ese crecimiento extraño del cráneo era poco probable como hidrocefalia hereditaria, ya que uno era notablemente más viejo que el otro y ambos cráneos eran pequeños. Actualmente no parece posible tener acceso a esos pequeños cráneos deformes, así que algo ocurrió con ellos y fueron robados o se encuentran en alguna bodega lejos de los ojos de los curiosos. En Cholula, como debe ocurrir en la mayor parte de los museos de arqueología, existen bodegas, cajas y estanterías pletóricas de artesanías sin restaurar o clasificar. Sin embargo, el museo resultaría insuficiente para exhibir la totalidad de las piezas, aunque resultaría conveniente mostrarlas al público e interesados en una colección fotográfica más extensa. En el período clásico, Teotihuacán era el vértice norte del Triángulo de los Toltecas. Fue la ciudad más grande, ética y civilizada del planeta, con 100,000 habitantes. Cholula, el vértice oriente del mismo triángulo, le seguía con 80,000 habitantes y tenía posiblemente un poco más que la población de Roma en su época de esplendor, para darnos una idea de su demografía. Sin embargo, la historia de esta gran ciudad se remonta al preclásico. Antes del periodo clásico y de ser toltecas, los cholultecas fueron artesanos olmecas y excelentes alfareros que se perfeccionaron a través del tiempo en la elección del barro para moldearlo o incluso copiar otras figurillas que les parecían bellas o simbólicas, especialmente de sus dioses. Aparentemente, cada quien podía hacer con sus manos y el barro lo que le viniera en gana, aunque las imágenes alusivas a los dioses eran las más apreciadas, y en un mercado de trueque los artesanos cholultecas
cambiaban sus figurillas en tonos ocres, rojos y negros en los mercados cholultecas por otras provisiones o telas. Los toltecas marcaron con las más grandes pirámides y ciudades del continente. Edificaron durante el período clásico a otra gran pirámide, aún mayor que la pirámide del Sol y el Tlamachigualtépetl. Sí, el Quetzaltépetl, ese cerro enorme, aparentemente solo desea mostrarnos la capa de árboles, tierra y sedimentos que cubren a esa gran pirámide que debió ser el centro ceremonial de una gran ciudad. El Quetzaltépetl es una construcción mayor que la gran pirámide de Keops en Egipto. También es considerablemente mayor a la gran pirámide de Cholula e incluso la pirámide del Sol de Bosnia, descubierta en 2005 por Sam Osmanagic, el arqueólogo más involucrado y famoso de nuestro tiempo, debido especialmente a ese trascendente descubrimiento. Sin embargo, los toltecas mostraron que ellos fueron los más grandes constructores de todos los tiempos, no solamente de pirámides, sino de ciudades utópicas. Las grandes ciudades toltecas pretendían alcanzar la sabiduría en las ciencias y artes, la perfección estética y matemática, así como la tan soñada igualdad de sus ciudadanos. De ahí que se extendiera la popularidad de los toltecas hasta los confines del mundo conocido. Su iniciador fue un rey en la antigua pedrera de Tlalancaleca, la más antigua ciudad tolteca de la que se tiene registro. Y ahí, mediante un ritual conservado en la leyenda, tomó el papel de Quetzalcóatl, el dios de la creación de la humanidad, para instaurar una filosofía de paz, ciencia y sabiduría, dando origen al período clásico de nuestra historia, el más ético de todos los tiempos y lugares. El período clásico en el Triángulo de los Toltecas es un ejemplo para la historia de México y el mundo, ya que mantuvo una época de paz, bienestar, sabiduría y concordia de casi 1000 años. Pero ¿quién y bajo qué tipo de filosofía inició esta era de paz y sabiduría de casi 1000 años? Se desconoce su nombre original, sin embargo se sabe que fue un rey sabio que se hizo llamar Quetzalcóatl y fue el padre y maestro de los primeros toltecas, quizá 2 siglos o un poco más antes de empezar nuestra era. Esta primera civilización tolteca nació en la antigua pedrera de Tlalancaleca y se extendió en una dimensión matemática, formando un triángulo con 5 ciudades, 2 en las aristas y 3 en los vértices. Sin embargo, la ubicación de estos lugares exactos pudo haber sido decidida por los antiguos sabios olmecas o por una cultura anterior, ya que aparentemente en lo más profundo de las pirámides de Teotihuacán y Cholula se esconden protopirámides y sitios rupestres cuya antigüedad se pierde en el tiempo. Durante el período clásico no hubo sacrificios humanos. A Quetzalcóatl no le agradaban y según la leyenda, esto disgustó a los demás dioses que castigaron a los hombres con sequías e inundaciones, además de erupciones volcánicas. Los hombres reiniciaron los sacrificios a Tlaloc, el dios de las aguas, y Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Seacatl-Topiltzin, el fundador de Tula y último Quetzalcóatl, en el año 1000 de nuestra era, con la esperanza de revivir a unos toltecas que prácticamente habían desaparecido en el año 800 por el cataclismo ambiental, fue el último rey que tomó el papel del dios de la sabiduría y quiso revivir la ética y sabiduría tolteca.
Sin embargo, el miedo y las divisiones de los hombres hicieron que regresara la era de sacrificios a los dioses para alegrarlos con la sangre de los mortales y calmar su ira. Quizá conviviendo pacíficamente quienes tenían pensamiento tolteca con quienes preferían hacer sacrificios humanos a Tlaloc, el dios de la lluvia, que reinó antes y después de Quetzalcóatl. El clásico fue, sin ninguna duda, un periodo de paz y gloria para el triángulo de los toltecas, pero un día las tres grandes ciudades toltecas fueron abandonadas, casi simultáneamente, y el caos, la invasión y las guerras, así como los sacrificios humanos, regresaron. De esta manera, el polvo y la vegetación, que apenas depositan 30 centímetros en 1000 años, depositaron varios metros de sedimento sobre las grandes ciudades en pocas décadas, debido a inundaciones y erupciones volcánicas. Cuando terminaron los grandes cataclismos, solo Cholula regresó un tiempo después a la vida, llena de misterios y leyendas acerca de la gran ciudad y la gran pirámide. Tiempo después, la gran ciudad de Cholula se convirtió en la gran ciudad sagrada, especialmente después de que Seacatl-Topiltzin Quetzalcóatl pasara ahí la última temporada de su vida y reviviera la leyenda del Quetzalcóatl primigenio, después de haber sido rey de Tula y venerado como Kukulcán en Chichén Itzá. Este último Quetzalcóatl, el último de todos los conocidos, dejó su huella en el canto del Quetzal, que aún nos regresan con una precisión asombrosa los ecos de las escalinatas, cuando se aplaude a cierta distancia, demostrando un profundo conocimiento de la acústica y los ecos exactos del sonido. No solamente en el patio de los altares, donde también estuvieron en exhibición estos misteriosos cráneos durante décadas, hasta que un día desaparecieron. Los tres vértices de un triángulo menor, formado por la pedrera de Tlalancaleca, Cuicuilco y Teotihuacán, también se encuentran formando dos ángulos iguales de 40 grados. Al multiplicarlos, parecen querer recordarnos que fueron creados 1600 dioses en Teotihuacán, de acuerdo con la posterior leyenda azteca. Las matemáticas son operaciones exactas. El metro de la era espacial, que también es la 10.000.000ª parte del cuadrante promedio del meridiano terrestre, es idéntico al metro teotihuacano o tolteca, de 1 metro, 4 centímetros y 7 milímetros. El metro tolteca es exactamente el doble del codo egipcio de 52.35 centímetros. Las medidas de los ángulos rectos toltecas también tienen, como nuestras perpendiculares, 90 grados. Sin embargo, estas ciencias se ocultaron con discreción y solamente se transmitían a los alumnos avanzados de los Calmecac, las escuelas superiores de príncipes y sacerdotes. La historia de Cholula se parece, como su gran pirámide, a las capas de una cebolla, en la que cada capa tuviera un origen distinto. Así quedó registrada, de una forma callada y misteriosa, la vida de los pueblos olmecas, toltecas y cholultecas que la habitaron y han rendido culto a sus dioses en esta gran pirámide, desde tiempos que se pierden en el tiempo. Gracias mil a los seguidores en YouTube del Triángulo de los Toltecas 1 y 2, Cholula Tolteca. Hasta la próxima.